Bonita. Bien, aquí estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 tenemos la oportunidad ahora de conversar con don César Dargan, que es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenos días, don César. Buen día, buen día. Qué bueno estar de nuevo por aquí, aunque las últimas veces lo había acompañado por allá en la Super 7. Bienvenido. Usted de la casa, usted de la casa. No, y este es un hombre importante, sobre todo en el sector de los empresarios. Yo lo veo cada vez con más power. Sí. César, hay un tema que lo tratamos la última vez y sigue siendo todavía un asunto pendiente en la agenda de discusión de los empresarios con el gobierno y con los trabajadores. Me refiero al asunto relativo al código laboral, y lo otro que está pendiente por resolverse es sobre el planteamiento de aumento salarial. Cuéntenos qué tanto se ha avanzado en ambas cosas. Bueno, evidentemente hay una agenda que depende del Ministerio de Trabajo y que tiene, yo diría, dos grandes componentes. Uno, los aspectos laborales, siendo el código laboral y el tema salarial los que ahora mismo ocupan un lugar preferente en la agenda, y luego los temas que tienen que ver con la seguridad social. En un perfil, yo diría que sin mucho ruido, se ha avanzado en el Consejo Consultivo del Trabajo en consensuar en el diálogo tripartito con los trabajadores y con el gobierno algunos puntos que pueden ayudarnos a modernizar y actualizar nuestro código laboral. Si nosotros hacemos un ejercicio de memoria, nos daremos cuenta de que el código laboral actual es del año de 1992. El año pasado cumplió 30 años. Es un código de un país que no existe y de un mundo que ya no existe. Todas estas modalidades del teletrabajo, la flexibilidad de la jornada laboral, lo que nos enseñó la pandemia, las cargas laborales altísimas que muchas veces nos restan competitividad, pues son de los temas que se ha venido avanzando en esa conversación. Quedan algunos aspectos pendientes, pero evidentemente en algún momento habrá que tomar una decisión de cómo proceder con este proceso de reforma del código. Ahora, al mismo tiempo, coincide con esa discusión, pues el tema salarial. El propio código establece que cada 2 años, o a más tardar cada 2 años, se fijan las tarifas de salario mínimo. La primera de esas tarifas, que es la del no sectorizado, que incluye al sector industrial, al sector comercio, al sector servicios, a las MIPYMES, pues vence en julio de este año. Y ha habido un llamado para iniciar los trabajos del Comité Nacional de Salarios, y precisamente estamos ahora conversando con los trabajadores y con el gobierno de cuál sería el parámetro para este ajuste. César, cuando hablabas del código laboral, dijiste algo que es verdad. Ese código es del 92, de un mundo que no existe. Ahora, el mundo que existe ahora es un mundo de salarios más precarizados, de un trabajador con menos derechos, de un trabajador con limitaciones incluso para la participación sindical. O sea, que desde el punto de vista de los derechos del trabajador, ese mundo que no existe está en peor condiciones. Hoy, adecuar el código laboral al mundo de hoy sería en detrimento de los trabajadores, aparentemente. Yo no creo, y aunque siempre coincido contigo, ahí tengo que diferir, porque en el código anterior, el código 92, sustituyó uno más viejo, que era el código de Trujillo del año 50. En ese momento el mundo y nuestro país lo que procuraba era reivindicar los derechos de los trabajadores en cosas muy básicas que están ahí y que bajo ningún concepto debe estar en juego de cara a una nueva reforma. Los derechos adquiridos de los trabajadores deben protegerse, pero también deben generarse las condiciones para que nosotros podamos generar más y mejores empleos. ¿Cuál es el tema que tenemos ahora nosotros por delante? Que los empleos que se están generando, que permitirían inclusive mayores ingresos, mayor valor agregado a nuestra propia economía, requieren niveles de formación, requieren un nivel de participación muy diferente al que tenemos. Entonces el código nuestro queda fuera de juego y nos resta. Por eso yo no creo que bajo ningún concepto esa reforma sea para quitar derechos, muy por el contrario, para garantizar lo que tienen, pero al mismo tiempo para hacer realidad a este mundo nuevo que estamos viviendo. Hay un tema que ustedes como sector empresarial siempre tienen sobre la mesa y es el costo laboral. El salario real que el trabajador recibe no es el salario real que el empleador paga. Hay un incremento importante, cerca de una quinta parte, que lo tiene que aportar prácticamente de su bolsillo a la TCS. Ese costo laboral que ustedes quieren reducir, el sector de la empresa quiere reducirlo, lo ha colocado sobre la mesa, tiene que ver entonces también con la otra parte. Si tenemos una seguridad social, vamos a discutir el tema de la liquidación, de las prestaciones laborales en sentido general. Para ponerle un solo ejemplo
de un tema que si se va a la reforma del Código Laboral, no iría necesariamente a favor del trabajador. Bueno, en ese sentido, Oscar, lo que tenemos es transparentar y muchas veces en esa discusión, pues la pasión no nos permite ver con detalle cosas objetivas. Ese es un tema importantísimo. Por cada peso que estamos hablando de ajuste en el salario, eso podría conllevar hasta un 64%, es decir, hasta 64 centavos adicionales en proporción a lo que se está ajustando. Me refiero a las cotizaciones que se hacen de la Seguridad Social, del Infotep, de los riesgos laborales, a lo que se contribuye a la AFP, a la salud, a que si estamos hablando de los derechos adquiridos en cesantía y preaviso, eso puede llegar hasta un 64%. Entonces lo que estamos viendo y explorando son fórmulas que no les resten, que no afecten los derechos de los trabajadores y bajo ningún concepto que no les limite el acceder a lo que tienen ahora mismo, pero que lo haga de una forma más competitiva. Ese tipo de detalles son los que mantienen nuestra economía en más de un 50% en la informalidad. Eso es lo que no permite que las miles de microempresas que tenemos en nuestro país puedan cumplir con las condiciones que tenemos por delante. Entonces esto es algo ganar-ganar, no es trabajadores en contra de empleadores y el gobierno en el medio, es más bien sentarnos en la mesa en un espacio ecuánime y qué puede ocurrir en ese sentido. César, esa última parte, perdón Luisín, esa última parte remitida a las expectativas que se han generado para una revisión del salario. En días pasados decía Laura Peña Izquierdo, que se juramentó como presidenta o directora de Copardón, que ellos estaban de acuerdo con la propuesta de aumento salarial, que había que discutir monto, y le pregunto yo, ¿cómo manejar eso de manera que no generemos una situación complicada para la pequeña y mediana empresa que no tenga que producirse despido? Mira, Dani, lo que menciona Oscar es fundamental para poder abordar esa pregunta que tú me haces. Hace algunos meses, en agosto del año pasado, el CONEP hizo un planteamiento más bien viendo al futuro y dijimos, mira, lo que se está convocando ahora y lo que conoce el Comité Nacional de Salario es el salario nominal, es decir, cuánto gana en número un trabajador. Nosotros debemos hacer una transición y que esta discusión vaya mucho más lejos y abordemos el tema del salario real. ¿Cuáles son los ingresos que necesita un trabajador para poder desarrollar las actividades normales de la vida? Y existe una brecha entre el salario nominal y el salario real que no se resuelve con un simple ajuste de tarifas de salario mínimo, que conlleva la participación del Estado, que conlleva una visión mucho más progresista del propio empleador, y yo creo que esa sensibilidad existe. En cuanto al tema de cómo uno lidiar con las pequeñas y las micro y las medianas empresas, aquí existe una clasificación. Primero, a nivel de salarios, nosotros tenemos alrededor de 17 categorías diferentes. Hemos estado hablando del no sectorizado, pero por otra parte están las zonas francas, está el turismo, está la agricultura, los vigilantes, la construcción, y hay hasta 17 categorías diferentes. Dentro del no sectorizado se estableció una clasificación que define lo que son las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, dependiendo tanto del número de trabajadores, de 10, 50, 150 y más, como las ventas propias, de 8, de 10, de 50 y de más de 150 millones de pesos. Son realidades muy distintas, e inclusive el efecto que tuvo la pandemia en la gran empresa no es el mismo que lo tuvo en la microempresa, y considerar precisamente esa distinción, esa diferenciación entre los diferentes segmentos es lo que ahora, cuando inicien las conversaciones, debe tenerse en cuenta. César, ¿hasta dónde Don Freddy, sí, por favor? Gracias. ¿Hasta dónde es preocupante el asunto de la informalidad y el descontrol del comercio chino como competencia desleal? ¿Hasta dónde le preocupa al CONEP? A finales del año pasado se designó una mesa que es coordinada por el Ministerio de Hacienda, que precisamente busca abordar, y no le puso el nombre chino, pero abordar cualquier tipo de competencia desleal que exista en nuestro mercado, precisamente por importaciones que informales pues violan las disposiciones existentes y permiten y generan un desequilibrio con los competidores locales. El chino es uno de ellos, y esta semana hemos visto pronunciamientos de asociaciones y gremios importantes. Aquí se necesita una labor conjunta de las autoridades. Nosotros hemos valorado positivamente lo que ha venido haciendo la Dirección General de Aduanas, por ejemplo, con el tema de las fiscalizaciones,
y eso permite también detectar y determinar en la fuente cuando ocurren subvaluaciones que después se ingresan en el mercado y entonces generan estas distorsiones de precios. Pero esto tiene muchas ramificaciones. Bajo la informalidad se esconden muchas otras cosas, temas que tienen que ver con migración, con comercio ilícito, y precisamente todo lo que procure generar condiciones de reglas claras en el mercado tiene todo nuestro respaldo. Nosotros somos de los que participamos en esa mesa, conjuntamente con otros actores, y los trabajos deben avanzar precisamente para, con una línea base de dónde estamos hoy, poder mejorar muchos de esos aspectos. El tema de Derek Kafta arroz específicamente, ¿ha llegado a la mesa del CONEP, a la preocupación del CONEP? La mesa del CONEP es bastante entretenida. Todos estos temas que estamos hablando usualmente ocupan nuestra atención. Ahí se come arroz también. Y ese pesado. Ese tema es así y no ha sido de manera reactiva, sino más bien de manera proactiva. Esta situación del desmonte del arancel, que próximamente prácticamente nuestro mercado estará abierto ya para las importaciones, no es algo nuevo. Desde que se firmó el Derek Kafta se estableció un calendario y se le dio una protección adicional a lo que se llamaban los productos sensibles. Y esos productos sensibles ya entraron en esa canasta también de desmonte. Nosotros hemos estado viendo con productores nacionales, con las autoridades de los Estados Unidos, con las autoridades de nuestro gobierno, cuáles vías tenemos para poder enfrentar esta situación. El arroz es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Más de la mitad de nuestras provincias viven principalmente de la actividad de cultivo del arroz y lo que indirectamente también genera en su desarrollo. Entonces, dentro del propio acuerdo, que existen mecanismos como los comités que se han establecido que pueden evaluar el impacto que tienen cada una de las economías, y en las conversaciones bilaterales que se puedan tener en el bloque, pues hay diferentes opciones. Esto lo hemos llevado al nivel regional con los otros países de Centroamérica, a la conversación con Estados Unidos, y aunque todavía no hay claramente definido cuál puede ser la solución, sí es un tema de altísimo interés. César, a 20 años de la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, ya es evidente que hacen falta revisiones. Todos los actores están de acuerdo y hay una mesa en estas discusiones. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen sobre eso? Y le coloco el tema viendo desde cómo desde ya, por ejemplo, conflicto colegio médico ARS, ya hay sectores que comienzan a reflejar, ya hay conflictos más bien que comienzan a reflejar la necesidad de abordar con una perspectiva diferente la modificación de la ley. Ya no podemos hablar de la nueva ley de seguridad social que durante mucho tiempo se habló. Ya lo que podemos hablar es de un sistema que se ha creado, que ha madurado y que con este nivel de vejez, pues ya permite objetivamente analizar dónde están esas debilidades y cómo abordarlas. Cuando el presidente de la República en agosto del año 2021 convocó una serie de mesas en el Consejo Económico y Social para reformas estructurales, la de seguridad social era una de ellas. Sesionó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por muchos meses y, contrario a lo que se cree, no existía un antagonismo entre los actores sociales, los actores políticos, laborales, empresariales y el gobierno. Había muchos puntos de interés común. Evidentemente nos distanciamos de las posiciones populistas que lo que procuran es destruir el sistema. Nosotros entendemos que el sistema existe, que lo que tenemos hoy en cobertura de salud, donde prácticamente el 100% de la población tiene algún nivel de cobertura, ya sea subsidiado o contributivo, nosotros lo que tenemos es que mejorarlo. ¿Cómo logramos que esa cobertura de salud pues llegue realmente a los dominicanos, pero no destruir lo que hemos construido? Lo que nosotros tenemos en pensiones, lo que se ha venido acumulando y de cara al retiro que tendrán en algún momento los trabajadores dominicanos, también cómo tener una mayor sostenibilidad del sistema que beneficie a todos los dominicanos. Y la franja para hacer esas adecuaciones, algunas conllevan modificaciones a la ley, pero otras también son decisiones administrativas que se pueden venir tomando. Entonces, el momento es preciso, siempre antes de que el agua llegue al cuello, siempre podamos adelantarnos a esos acontecimientos y con la cabeza fría poder identificar. Creo que el ejercicio del CES arrojó muchos puntos de interés común, muchos consensos. El Ministerio de Trabajo actualmente ha estado consolidándolos y ojalá tengamos un proyecto que podamos juntos empujar todos. César, un tema... ¿hasta dónde ustedes están siguiendo el caso de la reforma policial y si están conformes con lo que se ha logrado?
Sí, evidentemente es un tema complejo. Ha habido una participación muy de cerca del sector empresarial. Varios empresarios importantes han estado participando en la comisión que se ha creado y han estado dando seguimiento en temas específicos. Es un tema que las expectativas tienen que administrarse en el tiempo y evidentemente los resultados en el corto plazo son bastante difíciles. Y más aún cuando ocurren eventos que preocupan y nos llaman a la reflexión de si esto realmente sirve de algo. Lo que no se puede detener es la reforma de la policía. Lo que sí se tiene que medir, evidentemente, es el impacto y el alcance que esto tiene en su propia operatividad para que lo estratégico del largo plazo no nos descuide de lo que estamos haciendo ahora también para enfrentar la criminalidad. Es un tema, evidentemente, de ocupación, yo diría, más que de preocupación, porque en un ambiente, en un clima de negocios favorables, la seguridad juega un papel fundamental. Cuando se toman decisiones de negocio, ya sean empresas nacionales o multinacionales, dentro de todas las variables hay algunos intangibles que uno no le pone un número, pero implican algún nivel de impacto en la inversión, y la seguridad es uno de ellos. Por eso el compromiso reiterado ha sido del sector empresarial de acompañar este proceso y de una forma u otra ser veedores de que los resultados sean positivos. César, un tema, hablando de seguridad, un tema importante es la seguridad jurídica. La prensa da cuenta de que la semana pasada ustedes tuvieron una reunión con el consultor jurídico de la presidencia que les presentaba el proyecto del Ministerio de Justicia. En lo particular me preocupa el INASIP por fuera del Ministerio Público y el director del INASIP solo por un decreto, no por un concurso, como ocurre actualmente. Y toda la Procuraduría Administrativa por fuera también del Ministerio Público y colocado por un decreto. ¿Han ustedes podido revisar ese proyecto y cuál es la opinión del CONEP con respecto al mismo? Wendy, me encanta escuchar tus apreciaciones porque eres una profesional con credenciales para poder opinar sobre este tema. Y evidentemente es un proyecto trascendental que pudimos conocer la semana pasada. Fue una reunión muy positiva con el consultor jurídico, su equipo y algunos viceministros que lo acompañaron. Esto no es un invento ni es una novedad de la República Dominicana. Muchos países cuentan con un Ministerio de Justicia y en lo que hemos podido ver hasta ahora en el proyecto que se nos ha presentado, hay un planteamiento muy claro de dividir el rol administrativo que actualmente tiene el Ministerio Público del rol jurisdiccional. Y como bien sabes, hay muchos aspectos administrativos que restan tiempo, restan concentración, restan recursos a la labor jurisdiccional. Entonces, en cuanto a ese principio de eficientizar el rol que pueda tener el Ministerio de Justicia y que el Ministerio Público se concentre precisamente en la persecución del crimen y en cumplir con el mandato constitucional que tiene, pues podría decir que estamos de acuerdo. Ahora, hay una serie de detalles como lo que tú planteas y salieron a relucir en esa reunión, que es que en esa división orgánica que tenga el Ministerio, con los roles que se le están asignando a cada uno de los viceministerios, pues no creemos más burocracia, no exista solapamiento con otras instituciones, no se les reste el carácter y la fuerza que puedan tener para ejercer lo que tienen que hacer y que merecen, y creo que hubo mucha apertura por parte del consultor jurídico y su equipo de escuchar planteamientos como lo que tú has hecho y entonces reflexionar y poder reflejar en una versión previo al envío al Congreso Nacional. Bueno, y de los proyectos que están pendientes de conocimiento al final de esta legislatura, los que el presidente envió el presidente pidió que se conocieran, el fideicomiso público, el código electoral, que ya parece que recorre su último tramo. ¿Qué parece el CONEP lo que está sucediendo con estos proyectos? Mira, contrario a lo que se podría pensar, tengo que reconocer que ha sido una muy productiva legislatura. Uno a veces ve estas discusiones, sobre todo matizadas por los colores políticos, pero esta legislatura trajo consigo la ley de regiones únicas, la ley de ordenamiento territorial, y ha tenido bastante celeridad en proyectos que estaban ahí durante mucho tiempo. ¿Cómo se llama la Junta? ¿El Código Civil? ¿Cómo era? ¿Las actas?
de la ley de Estado Civil. Estado Civil. Entonces tengo que reconocer que tanto un liderazgo y una proactividad de los presidentes de ambas cámaras, pero también yo diría que una participación para contribuir de las diferentes bancadas de los partidos políticos ha permitido que esos proyectos avancen. Esta legislatura, la extensión dura hasta el próximo día 15 de febrero. Esos proyectos que mencionan han sido los que han sido priorizados, específicamente con el tema de la ley electoral, más allá de las discusiones que puedan tener los partidos como actores propios del sistema y regulados. Nosotros hemos seguido insistiendo con el tema del financiamiento. La ley electoral, la ley de partidos que tuvimos, establecieron algunos umbrales que fueron altos en su momento, pero al menos estábamos dando un paso de limitarlo. Lo que tenemos que ver es cómo se dota la Junta Central Electoral de las capacidades que necesita para poder fiscalizar el uso de esos recursos y las obligaciones que tienen los partidos políticos de rendir cuentas y ser transparentes en el uso de los mismos. Yo sé que es un tema que no es cómodo, porque que desde el sector empresarial se quiera entrar en el debate político y precisamente con el tema de financiamiento, pero los hemos convencidos de que eso fortalecería nuestra democracia, de que con reglas claras lo que es igual no es ventaja para nadie y que si en otras jurisdicciones esto funciona y existen controles, existen límites al uso de los recursos, pues en la nuestra también. Hay otras leyes como la ley de fideicomiso público que evidentemente sigue en una fase ahora de estudio, que más allá de la pertinencia o no, hemos dicho públicamente que el fideicomiso como figura no debe ser satanizado. El fideicomiso lo que sí debe ser es regulado y transparentado, que se permitan condiciones de igualdad de participación y libre competencia César, en lo que gracias pueda por su ocurrir tiempo. Y poder seguir avanzando. Gracias por su tiempo. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONET. Vamos a despedirnos de Color Visión. En este momento seguimos hasta las 11 de la mañana en Hoy Mismo la Super 7.